Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Centro Estatal de las Artes con mi amiga Citlali Aguilar y vamos a platicar un poquito de este libro infantil, La fabulosa historia de Anémona y Durazno. Hola, Cit. Hola Martita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, aquí contenta de estar en el CEART para hablar pues de este libro. Qué bueno. Mira, pues yo sé que este libro te inspiraste en tu infancia, ¿no? Y que un personaje pues hace alusión, digamos, a tu hermana. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de cómo surgieron estos personajes y cómo surgió la idea de crear este libro? Pues sí, de hecho este personaje que se llama Durazno pues está inspirado en mi hermana cuando era una bebé, porque yo creo que los bebés cuando están pequeñitos parecen como un durazno, ¿no? Así como todos gorditos y de ese color así como anaranjadito, esponjoso. Y en ese sentido, pues yo cuando la veía me imaginaba eso, ¿no? Como un duraznito pequeño. Y aparte, pues yo cuando era niña, pues no tenía muchas amigas, era la niña rara de la escuela, de la familia, que quería estar como leyendo y eso, y escribiendo. Entonces pues los niños me veían así, los niños y niñas de mi salón y eso, pues me veían como, pues como la rara, ¿no? Entonces sí era muy solitaria y yo me imaginaba que cuando tuviera una hermanita, pues ya no iba a estar solitaria, ¿no? Que ya iba a poder como tener con quién jugar y con quién platicar y tal. Y todas esas fantasías pues las iba como apuntando, ¿no? Desde que era niña. Obviamente ya todos esos apuntes pues no los tengo, se perdieron ahí entre mis cosas de la infancia, ya no las puedo recuperar, pero este libro es como de lo que más o menos me acuerdo que yo me imaginaba cuando tuviera una hermana. El punto es que mi hermana nació cuando yo ya era pues más mayor, ¿no? Ya era adolescente, pues ya no podía realizar todas esas cosas que quería cuando era niña, pero de todas maneras, pues cuando la vi así pequeñita, pues fue como esa imagen, ¿no? De una frutita, como muy tierna y muy delicada y muy suavecita, que se me quedó también ahí grabada esa idea y pues ya ahora que pude como rescatar todos mis recuerdos y todas las fantasías que tenía de niña y realmente ya darle forma como una historia, pues fue como sucedió ya el libro final, ¿no? Muy bien, bueno, tú nos platicas un poquito acerca del nombre de Durazno. ¿Y Anémona por qué surge? Anémona porque pues me gustan mucho las flores. Creo que a todo mundo, hombres, mujeres, niños, niñas, nos gustan las flores en general. Y las anémonas me gustan particularmente porque son extrañas y tienen un nombre como hasta difícil de pronunciar, ¿no? Cuando yo me imaginé a Durazno como el personaje, digamos, que iba a representar a esta amiga que yo siempre me imaginé que pudiera ser mi hermana, pensé en poner a la otra personaje como otra fruta, pero a la vez como que dije, no, me gustaría que fueran como que un poquito diferentes. Entonces ahí recordé que me gustaban mucho estas flores y no sé si te acuerdes, pero hay una canción de Zoe Sí. que habla sobre las anémonas de luz, ¿no? Entonces yo en ese tiempo que estaba escribiendo esta historia, pues escuchaba mucho a Zoe. De hecho, Zoe es como una influencia para este libro, ¿no? Por los viajes espaciales, la luna, todo eso, sobre todo el disco de Mi Amor Rex, creo que es una de las influencias como más, pues yo creo que se notan un poquito, ¿no? O a lo mejor algunos que ya ahora lean el libro van a decir, ay, con razón, ¿no? Porque sí, en ese tiempo estaba como súper escuchando mucho ese disco, ¿no? Y de ahí viene pues la idea de ponerle hacia este otro personaje. Fíjate que yo sí lo relacionaba, pero la verdad es que nunca tuve la oportunidad o nunca me surgió en ese momento preguntarte, ¿no? Pero por ejemplo, cuando sí yo leo el título, sí me voy también con el grupo. Y ahora que dices, pues lo de la luna, porque estos personajes viajan a la luna, crean historias y juegan, pues sí tiene relación, ¿no? Sí, en general, pues yo me considero melómana, o sea, todo el tiempo estuve escuchando música. Cuando no estoy escuchando música y que está así todo silencio,
como ahorita que estamos grabando, y no sé si le van a poner música a la edición final, pero ahorita que lo estamos grabando así sin sonido es raro, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrada como a musicalizar mi vida en general y escucho de todo, ¿no? Yo sí escucho banda, música clásica, de todo, pero sí hubo un tiempo que escuchaba particularmente mucho Zoé, y sobre todo estos discos creo que son los primeros 2, 3 de Zoé, que hablan mucho sobre el espacio y sobre como las estrellas, la luna, cosas así como de viajes en lugares extraños, ¿no? Y sí siento que tiene mucho este libro esa parte, y bueno, otros de mis libros tienen otras referencias también musicales, porque como te digo, es imposible que no lo tengan, porque todo el tiempo estoy escuchando música, entonces a veces cuando estoy escribiendo, pues está ahí como muy pegada la inspiración, ¿no? de lo que estoy escuchando en el momento, o de lo que en esa época me gustaba mucho, ¿no? Porque pues luego ahorita ya casi no escucho a Zoe, la verdad, pero creo que cuando escribía esta historia sí estaba pues muy, muy, muy clavada escuchando esos discos. Oye, pues la verdad es que es muy interesante que hayas plasmado pues algo tan personal en un libro para niños. Cuando yo lo leí la primera vez, la verdad es que viajé así como miles de años atrás y me centré en la niña que yo fui, porque yo fui hija única, y la verdad es que también yo me sentía muy sola, ¿no? Y así como los personajes principales pues imaginaban cosas, pues yo también, ¿no? Y yo jugaba sola. Entonces me identifiqué también con este libro y me gustó mucho porque ahora yo lo veo con mi hijo, ¿no? O sea, yo lo veo con mi hijo que él es muy creativo, es muy imaginativo y la verdad es que a veces cuando somos adultos es muy difícil, pues, reconocer eso, ¿no? Reconocer que de niños necesitamos compañía, ¿no? Y que a lo mejor esa escasez de compañía, pues nos lleva a ser creativos, ¿no? Y nos lleva a añorar. Y la verdad es que cuando yo lo leí, no sé, hasta como que se me cortaba la voz porque yo decía, es que yo así estaba, ¿no? Yo deseaba de verdad tener una compañía y todo lo que pasó el personaje, todas las preguntas que se hacía, o sea, esa amistad tan bonita que se hace en el libro, pues es algo como, pues muy padre, ¿no? Porque se pelean, ¿no? Y luego se alejan y luego regresan, ¿no? Porque así son los niños. O sea, los niños se pelean un minuto Y al siguiente ya están como si nada. Siguiente ya están ahí. ¿Y qué pasa con los adultos? Que nos enojamos, ¿no? Ajá. Y nosotros ya no sabemos resolver las cosas. Y es algo que me gustó mucho de los personajes y que yo lo veo ahora con mi hijo. O sea, yo veo a mi hijo y yo me veo en él, ¿no? Y trato como de comprenderlo, ¿no? O sea, como que decir, ok, a ver, tú también fuiste niña, también pasaste por eso, también hiciste berrinches, ¿no? Y también te sentiste sola, ¿no? Entonces, la verdad es que es una historia muy bonita, una historia que a los niños les gusta mucho porque hace unos meses fuimos a una primaria a presentarlo y los niños estaban muy contentos. Sí, muy contentos, ¿no? Y una de las actividades, pues, era que ellos hicieran un dibujo del capítulo que más les hubiese gustado. Y la verdad es que tuvimos una respuesta muy, muy bonita de ellos, ¿no? Y estaban súper contentos y muy emocionados porque, te digo, o sea, supiste como muy bien encaminar lo que los niños viven, ¿no? Ahora está como pues como, no sé si se diga como de moda, ¿no? Sanar como que ese niño interno. Y la verdad es que nos hace falta como adultos, ¿no? O sea, creo que hemos evolucionado muchísimo y sí hace falta, o sea... Sí, yo la verdad, este es el primer libro infantil que hice. Ahorita pues escribo otras cosas, pues ya más como para adultos, si se puede decir así,
yo creo que sí es difícil, ¿no? O sea, yo la verdad ni siquiera me propuse escribir un libro infantil, sino más bien, como tú dices, las historias que yo tenía, que estaban ahí como guardadas de mi infancia, ¿no? O sea, no estaba pensando en voy a hacer un libro para niños, sino voy a hacer un libro sobre la Citlali pequeña, ¿no? O sea, que sea ella como que la que esté contando o algo así, ¿no? Y pues no sé, digo, ya el proceso editorial y eso fue diferente, pues fue una convocatoria de infantil que yo pensé, pues a lo mejor queda ahí, ¿no? Pero fue también como una cuestión de, pues lo hago a ver qué sale, ¿no? Pero realmente nunca me vi a mí misma como escritora de literatura infantil. De hecho, yo tengo la teoría de que la literatura infantil es la que escriben los niños y las niñas, ¿no? O sea, sus historias tal cual, ¿no? Y que en realidad los adultos hacemos historias para niños y para niñas, ¿no? O sea, que creo yo que es diferente porque ya pasa un poquito por el filtro, pues, de la adultez y todo eso, ¿no? Pero sí creo que al menos yo también me sorprendí cuando ya se publicó y que lo vi ya impreso, sí fue como decir, todo de verdad está pasando, de verdad hice esto, ¿no? O sea, de verdad sí escribí una historia que puede ser leída para niños y niñas, o sea, fue como algo curioso y también incluso pues en las presentaciones para mí al principio era raro, ¿no? O sea, el ver a tantos niños y niñas y preguntaban cosas o a veces yo no sabía qué decirles del libro porque pues ya había publicado otras cosas que era pues para público adulto y el público adulto es muy cuadrado, ¿no? Así como que y le respondes con cosas también muy cuadradas y así y acá era como otro formato, o sea, era súper extraño para mí esto. Me costó trabajo por lo que dices también, que muchas veces uno le tiene miedo a trabajar con niños o para niños y niñas porque traes como a veces el conflicto con tu niña o tu niño interno, ¿no? En mi caso sí, o sea, me daba, a pesar de que había escrito algo sobre mi infancia, me daba miedo de verdad recordar a la Citlali pequeña, ¿no? Y recordar como esa soledad y como tú dices, recordar los berrinches y recordar pues esa libertad y esa energía que uno tenía cuando era niña. Y creo yo que a partir de este libro y de las experiencias que han surgido de este libro, las presentaciones, los niños y niñas que se me han acercado, sus comentarios y eso, me ha ayudado incluso a reconciliarme con quien yo fui, ¿no? Con esta niña y con estas fantasías que tenía, como realmente comprenderlos y darle una forma como más completa y más compleja. Y eso para mí ha sido como bien sorprendente, o sea, era algo que no me lo esperaba y que no pasa, por ejemplo, en la literatura para adultos. O sea, realmente escribir como para adultos y eso es hasta cierto punto más sencillo porque no te pone como en estas crisis o en estas preguntas o así. Y en el caso mío, con la literatura infantil sí fue como justo, ¿no? O sea, el preguntarme cosas, el recordar muchas cosas, el reconciliarme, como tú dices, con la niña que fui. Entonces sí ha sido como un proceso bien bonito, no nada más en el aspecto literario, sino también personal, ¿no? Oye, y además está muy bonito el libro. O sea, tiene ilustraciones increíbles y la verdad es que los colores, la paleta de colores que se manejó está muy agradable, ¿no? Para los niños. Me acuerdo también cuando lo presentamos, ¿no? También la primera vez, en Beta Grande, pues todos los niños así haciendo sus preguntas y ellos así sin pena, o sea, nada, ¿no? Y como dices tú, pues es que hay veces que uno no sabe qué contestarles. Son tan espontáneos, ellos no les da miedo nada, pero como dices tú, o sea, es irte para adentro de ti, ¿no? Porque pues a veces uno no sabe qué responder porque tú de niña no sabías, ¿no? O te daba miedo preguntar. Y ahora te encuentras con niños que son tan pues sí, abiertos, sí, libres. tan abiertos, tan libres. Y la verdad es que a veces pues sí te quedas así como que, sí. ¿No? Y sí es como muy extraño. Pues yo la verdad es que también pues la primera vez que presento para niños pues fue tu libro, ¿no? Incluso, o sea, hablar con ellos es, o sea, es de verdad súper diferente, ¿no? Tu manera de expresarte, o sea, sus preguntas tan espontáneas, ¿no? O sea, ellos súper emocionados y está bien bonito el libro, la verdad es que
ilustraciones son muy, muy bonitas. Y la historia, o sea, de verdad los invito a que lo lean, porque es una historia muy bonita. Se van a identificar, ¿sí? Sé que se van a identificar con los personajes, con la imaginación que tienen los personajes, porque de niños lo llegamos a hacer. Claro, y como dices, las ilustraciones pues son de Jaira Alvarado, que es una escritora, periodista, artista visual, zacatecana también. Y ella fue la que hizo este trabajo visual, que yo creo que, como dice Marta, pues está súper bien hecho en el sentido de los colores, la ropa de las personajes, en general los escenarios. O sea, para mí también fue como un shock el ver la interpretación visual de lo que yo había hecho nada más por escrito, que también es algo que tienen los libros infantiles, ¿no? A diferencia de la mayoría de los libros hechos para adultos, pues generalmente nada más es el texto y ya, ¿no? Pero en la literatura infantil generalmente se acompañan de ilustraciones o de dibujos, de pinturas, de fotografías, y en este caso también para mí fue como el verlo hecho, pues ya, pues para mí fue como real, ¿no? O sea, el ver los personajes ya con forma, ya con cara, ya con volumen y todo, sí fue también súper increíble, ¿no? Entonces, pues sí, justo este libro me hizo como un así, ¿no? En mi vida y en mi carrera como escritora. Me cambió mucho la manera de escribir incluso, y me gustó la experiencia. O sea, sí quisiera y sí sigo escribiendo para niños y niñas. Entonces pues espero que pronto también puedas también tú, Martita, y quienes nos están viendo, pues leer otras historias infantiles. Muy bien. Oye, sí, ya para cerrar, me gustaría que nos platicaras sobre el proceso editorial. Ahorita decías que era un proceso diferente, que fue un proceso distinto. Platícanos así ya para cerrar, ¿cómo Pues, fue el proceso? Esto fue por convocatoria del Instituto Zacatecano de Cultura, por medio de un programa que se llama Las e-Raíces, que está justamente diseñado desde la Federación para promover programas, talleres, publicaciones para niños, niñas y adolescentes. Saca también algunas convocatorias, a veces anuales, a veces se tardan un poco más, y pues esta fue mi propuesta en finales del 2020, y pues salió ganadora, y pues digamos el premio era básicamente la publicación, ¿no? Cierto número de ejemplares, con ciertas características. Este libro forma parte de una pequeña colección en la que han participado otros dos escritores zacatecanos, que es César Rincón y David Castañeda, ¿no? Entonces, hasta ahorita son como los 3 libros hechos en Zacatecas de este programa infantil. Oye, ¿y las ilustraciones ya estaban dentro, digamos, como de la convocatoria, o eso cómo surgió? Las metimos de último momento. Yo sí propuse el proyecto como algo que se pudiera ilustrar, pero yo no tenía las ilustraciones. Entonces eso ya fue hasta que ganó esta convocatoria, que en conjunto con la editorial Paradoja y con el Instituto Zacatecano de Cultura, pues planeamos ya cómo sería la versión final del libro, y pues ahí nos adaptamos a los precios de Jael y de pues todo lo que tiene que ver con tintas, papel y todo eso, para que pudiera salir ya tal cual está ahorita, ¿no? Bueno, pues la verdad es que los invito a que lo lean. La verdad es que es un ejemplar muy bonito. Y pues también que Citlali nos siga haciendo historias, porque de verdad que como adulto uno se ve ahí. Muchísimas gracias. Zacatecas, Gobierno del Estado. Bienestar y progreso.